Sobre el diván, recopilación de caricaturas psicoanalíticas publicadas en la revista The New Yorker. Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad. Sigmund Freud nació el 6 de mayo del año de 1856 en Freiberg, Moravia, que formaba parte en ese entonces del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía. Fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. En el año de 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena en busca de una mejor calidad de vida. A pesar de las dificultades económicas familiares, cuando contaba con 17 años de edad, sus padres le impulsaron a inscribirse en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de creciente antisemitismo. En el año de 1882 se graduó en medicina e ingresó al Hospital General de Viena, donde se especializó en neuropatología. Al regreso de un viaje de estudios a París, poco antes de casarse, inauguró una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos, con el fin de tratar la histeria y la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico. Posteriormente, cambió este método por el de la asociación libre. En el año de 1886, después de un largo noviazgo, contrajo matrimonio con Sarah Barnay, con quien procreó 6 hijos: Matilde, Jean-Martin, Oliver, Ernst, Sophie y Anna. En el año de 1899, publicó su obra más importante, La interpretación de los sueños, con la que inició una nueva disciplina y un modo diferente de entender al ser humano, el psicoanálisis. Corría el año de 1909, cuando Freud, junto con su colega Carl Jung, visitaron por primera y única vez los Estados Unidos de América. Freud pensó que lo recibirían con el mismo rechazo que causaban sus teorías en Europa. Sin embargo, para su sorpresa, fue admitido con respeto y admiración en los círculos profesionales de psicólogos en un continente que él había calificado como puritano y contrario a sus ideas revolucionarias. A su regreso, fundó la Asociación Internacional de Psicoanálisis, encabezada por su colega Carl Jung, en la ciudad de Nuremberg. 4 años después, debido a un grave desacuerdo entre ambos en cuanto a la teoría psicoanalítica, Carl Jung fundó su propia escuela. En el año de 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente, y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso, a tal grado que se vio obligado a exiliarse en Londres, Inglaterra, gracias a la ayuda de sus amigos Ernest Jones y la princesa Marie Bonaparte. Al momento de salir de Viena, se le obligó a firmar una declaración donde aseguraba
que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. Los peores temores de Freud acerca del lado oscuro del inconsciente se estaban haciendo realidad. ¿Cuánto estamos progresando? En la Edad Media me hubieran quemado y ahora queman mis libros. En el año de 1923, Sigmund Freud fue diagnosticado con cáncer en la mandíbula, por lo que tuvo que ser sometido a varias operaciones hasta su muerte en Londres en 1939. A pesar de su enfermedad, su intensa actividad nunca decayó. Sus contribuciones al diagnóstico del estado de la cultura datan de estos años, con obras como El porvenir de la ilusión, Moisés y el monoteísmo y El malestar en la cultura, en el que plasmaba la guerra psicológica entre la cultura y el barbarismo y analizaba cómo el hombre animal se había organizado en grupos políticos extremos que destruirían al mundo. Uno de los libros más importantes de esta época es El chiste y su relación con el inconsciente, en donde explica que el chiste es una actividad que tiende a extraer placer de los procesos psíquicos reprimidos. Hacia el año de 1927, la revista The New Yorker comenzó a publicar caricaturas relacionadas con las teorías de Freud. Más que ninguna otra revista, desarrolló los códigos e iconografías del entorno terapéutico, como eran el psicoanalista barbudo, con acento alemán o vienés, el diván y los pacientes neuróticos que asistían a consulta. A partir de entonces, y hasta principios de los años 70, se publicaron más de 400 caricaturas sobre el tema. Los argumentos que se manejaron en los primeros años giraban en torno a los conceptos freudianos como el complejo de Edipo, los sueños reprimidos e inexpresables o la asociación libre. Los caricaturistas de la revista lograron con expresiones cortas abrir nuevos caminos en el campo de los chistes sin palabras y satirizaron la jerga psicoanalítica. El diván, usado por Freud en su consultorio, era un mueble de gran importancia y cliché de un sinnúmero de situaciones cómicas en las caricaturas. La omnipresencia de la terapia de Freud como fenómeno cultural fue característica de la época de oro del psicoanálisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Autores como André Breton, Luis Buñuel, Salvador Dalí o Alfred Hitchcock tienen una clara influencia freudiana. A pesar de los desafíos a los que sus ideas han tenido que someterse, Sigmund Freud sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. La importancia primordial del psicoanálisis reside en su condición de instrumento para la investigación de los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento del ser humano. Su obra ha tenido un enorme impacto en las ciencias sociales, la filosofía, la teoría política, la literatura, el arte, el cine y en general en la cultura popular.